El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio del mejor podcast de la historia de la repera. El placer de viajar, que es el mejor podcast de viajes desde que el 29 de enero de 1712 empezasen en Utrecht las reuniones que luego culminarían en una cosa que se llamó Tratado de Utrecht, por el que todavía nos tienen birlado Gibraltar, todo hay que decirlo. Por favor. Bueno, algo me dice de lo que estoy escuchando, que es uno de los destinos en Holanda a los que vamos a viajar hoy. Pues sí, vamos a viajar a Utrecht y a otras ciudades holandesas que la mayor parte de los viajeros españoles yo creo que no las conoce, pero que están realmente bien y que sirven pues para conocer ese país y para conocer otra cara que no sea solo Ámsterdam y tal, que es así lo más conocido. Oye, ¿cómo eres? ¿Por qué? Pues porque no estás dando a conocer esos nombres, es que estás aquí manteniendo la tensión, Hombre, el claro. suspense. Sí, porque además esto va a ser en la segunda parte del podcast, así que si quieres enterarte, Venga, querido vale. oyente, te vas a tener que tragar todo el podcast. Ok. Pero, digo, esto va a ser en la segunda parte, pero en la primera vas a ser tú la que nos lleve a una ciudad que es muy especial. Sí, además tiene algo que te va a gustar. Era conocida como la perla de Sefarad. No sigas, ya me has ganado. Claro. Ya me has ganado. Es Y claro, es una de las ciudades, una de las juderías de nuestra querida red de juderías de España. Y me refiero a, yo sí que lo voy a desvelar, Lucena. Pues que sepas además, fíjate, que es una de las, voy a decir pocas, no demasiadas, tampoco vamos a exagerar, juderías españolas, juderías de la red de juderías que no conozco, así que no puedo esperar más. Vamos Venga, de viaje. pues vámonos. Kelu, vamos a empezar por lo primero para que la gente se ubique. ¿Dónde está Lucena? Y dime un poco qué tiene esa ciudad que merece la pena. Para quien no lo sepa, Lucena está en Córdoba, concretamente dentro de su provincia, en la campiña cordobesa. Y eso significa que está rodeada por mantos y mantos de olivares. Antiguamente tenían otro tipo de cultivos sus alrededores, pero bueno, actualmente son olivos lo que hay. Esto se nota muchísimo echando un vistazo a todos esos alrededores y también en el olfato, porque hay un aroma a olivo y aceituna en toda la ciudad impresionante. Titulares, bueno, ya lo decíamos al principio, lógicamente la parte histórica la tenemos, la perla de Sefarad, ahora os cuento un poquito, pero también hay motivos naturales por los que podemos visitar Lucena. Por ejemplo, más allá de esos mantos de olivos tenemos... Que por cierto, no te lo he dicho antes, Sí. pero es un paisaje precioso. Todo Sí. ese paisaje de olivar a mí me parece fascinante. A mí soy, no sé, igual un poco raro, pero me gustan mucho los paisajes repetitivos, fíjate tú de cosas. Da paz. Pero sí, ¿no? Y ese es un paisaje que en distintas zonas de España, allí en la provincia de Jaén, pero por toda esa zona hay muchos pues, campos así completos que se alargan la vista hasta... Y me encanta, me parece precioso. Además es un paisaje creado por la mano del hombre, en realidad, que plantó allí esos olivos y los cuidó. Y bueno, y también es agradable, claro que sí. Bueno, podemos ir a otros sitios, por ejemplo, las lagunas protegidas como la Amarga y la Dulce. Hay sierras, es una zona de montaña, de montes, y hay una que es la de Aras, por ejemplo. Y sobre todo recomiendo, si tenéis tiempo de hacer una visita a sus alrededores, a 10 minutos se encuentra la Cueva del Ángel, que tenéis que apuntar porque allí se encuentran, atención, restos de hace 500.000 años del Paleolítico y es el único lugar datado en España que fue residencia permanente de los neandertales durante más de 300.000 años. O sea, ojo a los datos que estoy dando. A mí me tienes impresionadísimo. Todo esto se descubrió gracias a una... Eso ya era renta antigua, creo yo, con tanto tiempo, ¿no? Ya te digo, bueno, pues vivían en una cueva estos neandertales donde se ha podido descubrir todo esto que os comento por una gran cavidad vertical que guardaba ceniza de restos humanos. Y esto ayudó a descubrir que ya entonces se hacían rituales funerarios. Fíjate qué curioso. O sea, que esto también marcó mucho. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se están remodelando y, bueno, pues adaptando a las visitas de los turistas esta cueva, así que si consultamos y está cerrada, yo recomiendo ir al Museo Arqueológico y Etnográfico de Lucena, que a su vez está dentro de uno de los monumentos más importantes de la ciudad, por donde podemos ir a conocer y empezar a conocer Lucena. Bueno, pues empecemos. Dime cuál es ese monumento, que luego me acusabas a mí de hacer suspense y tú también lo has hecho ahora. Venga, vale, vamos, porque además fue el primer lugar al que fui yo también
también de Lucena. Es el Castillo del Moral. Impresiona no solo por sus dimensiones, está ubicado en pleno casco histórico del pueblo, impresiona también subir hasta su torre del homenaje y ver los mismos paisajes y los mismos muros donde suspiró, por ejemplo, encerrado Boabdil el Chico. Ahí se encuentran muchas historias de lances de posesión entre pues, los musulmanes por un lado y los cristianos después por otro. Boabdil, que fue el último sultán de Granada, o sea, allí va a salir esta figura de forma repetida en Lucena. Y bueno, impresiona mucho porque está en una zona llana de la localidad, no pues está tan elevado. Extraño. Lo que pasa es que luego si subimos a sus torres del homenaje sí vamos a obtener una vista muy agradable de todo el pueblo, una panorámica que además luego nos va a dar las pistas de lo que vamos a ver después de todo Lucena. Oye, y este castillo tan peculiar y hecho de una forma que no es la habitual, ¿cuándo se hizo y qué uso tuvo cuando se hizo y qué uso tuvo después? Claro, después de la caída del Reino de Granada, el Castillo del Moral se transformó en el palacio residencial de los señores de Lucena. Y hoy es un gran espacio cultural, se ha transformado en un gran espacio cultural donde ese museo que comentaba antes repasa todas las facetas históricas de la ciudad, así que está muy bien visitar primero este castillo porque así comprenderemos, no solo tendremos esa vista desde esas torres, sino que también aprenderemos un poquito de la historia de Lucena y así luego pues nos paseamos la ciudad con todo ese conocimiento. La vista desde las torres y la vista histórica para entender bien la ciudad. Y la ciudad, me has vendido antes el tema de la judería y me lo tienes que contar bien, porque ¿por qué se le llamaba la perla de Sefarad? Y cuéntame un poco cómo era ese pasado, ese momento judío que vivió. Claro, es que, bueno, además estamos hablando de distancias, todo esto coincide, el casco histórico de Lucena, con la propia antigua judería de Lucena, así que justo al lado del castillo nos vamos a encontrar todas esas calles con el mismo trazado de toda esa judería. Una judería de las más importantes de España, tuvo su propia escuela talmúdica y esto significaba entonces que acudían allí judíos de toda España y de todo el mundo para formarse pues como poetas, como traductores, como médicos. Por ejemplo, a mí hubo un detalle que me llamó muchísimo la atención, me impresionó mucho ver en ese museo el instrumental médico que se usaba para operar cataratas. Fue el primer lugar de España y casi del mundo donde se logró hacer esta intervención. Claro, los judíos estaban muy relacionados en esa época, e incluso después lo han estado con la medicina, porque los judíos tenían, digámoslo así, dificultades en poseer cosas materiales, porque cualquier día venía el pogromo y se lo quitaban. Entonces, el esfuerzo que hacían los judíos de Sefarad y de otras partes de Europa era aprender cosas, porque si a ti un día te quitaban tu casa, pero tú seguías siendo médico, te podías ir con tu sabiduría de médico a otro lado. Y por eso desarrollaron tanto este tipo de profesiones. Pues se les relaciona siempre con la banca y con el comercio, lo cual en parte es cierto, pero no solo era eso, sino que también eran, por ejemplo, médicos, porque eso era algo que no les podían robar. Claro, qué bonito, además eso, que te valoren por lo que uno sabe más que por lo que uno tiene. Qué bonito y al mismo tiempo que triste. Ya, sí, también tiene esa faceta. Tiene también la parte claro. triste. Bueno, pues de toda esa faceta judía podemos recorrer esas calles que comentaba. Además, han hecho un gran homenaje a esa faceta en la ciudad porque los letreros de todo el casco histórico aparecen tanto en castellano como en hebreo. Y uno de los rincones que a mí más me gustó de la judería, fíjate, es porque conserva una de las antiguas entradas de la ciudad, es la Puerta del Peso. Un cartel que lo anuncia. Tan bonito. Y claro, bueno, ¿y esto qué interpretaba? ¿Qué significaba? ¿Qué metáfora es la Puerta del Peso? No es ninguna metáfora, es que entonces era el lugar donde había un gran peso, donde se pesaba la harina y bueno, y eso también nos acercaba a esa parte de mercado, de todas esas callejuelas que daban acceso. Eso está muy bien, porque también podía ser una referencia al viajero que pasa, la Puerta del Peso, me ves más gordo y tal, pero no. Oye, no, ¿y qué más queda en Lucena de aquella antigua judería? Claro, es que en España la expulsión de los judíos pues no dejó muchas señas físicas en cuanto a sus monumentos o en cuanto a otras cuestiones. Se pasó tanto tiempo que claro. Claro, pero en Lucena fíjate que hay una de las más importantes y es muy curiosa porque fue descubierta hace no tanto. En el año 2006 se descubrió en la ciudad una gran necrópolis a las afueras de Lucena. La podemos ir a visitar. Hoy es el cementerio judío visitable más grande de España. Están documentados allí 400 enterramientos que podemos identificar
identificar, todos orientados a Jerusalén. Pues 400 es muchísimo. Es muchísimo. Eso nos habla de una judería que tenía un tamaño muy importante. Puede parecer a la gente, oye, que pues tampoco es tanto, pero para el tamaño que solían tener las juderías y que han tenido los cementerios que se conservan, efectivamente es enorme. A mí me llamó mucho la atención eso, ver la orientación de las tumbas y luego también comprobar que existe, han recuperado una fuente donde, como para los judíos, bueno, y para tantas religiones, ¿no? La muerte, como es un hecho impuro, te puedes ir después y lavar las manos al salir del cementerio como hacían ellos, y allí la conservan. La verdad que es una visita que creo que te encantaría a ti y a muchos de nuestros oyentes. Seguro, seguro. Nos has dicho que podemos recorrer cronológicamente los puntos más bonitos de Lucena. Hemos recorrido ya ese periodo con la judería y después del periodo judío, ¿qué elementos destacas tú, crees que se pueden ir recorriendo que le van a gustar a nuestros oyentes? Pues fíjate, porque coincide con uno de esos lugares más importantes para los judíos, donde estaba la sinagoga, la más grande de la ciudad. Después se construyó una mezquita que después se convirtió en una parroquia. Y eso nos lleva ya, pues claro, a la faceta cristiana de Lucena, que es también muy importante. En este caso representada por la iglesia de San Mateo. Es uno de los monumentos más visitados de la ciudad por la materialización exquisita de ese barroco andaluz que hay en su interior, un barroco en su faceta más recargada, con ese horror vacui que pretendía precisamente pues sobrecogernos, ¿no? Muy típico además de Andalucía, y llevarnos con una especie de estendalazo al cielo. Claro, en una época en la que la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, pues era muy efectivo. Además, en esta iglesia de San Mateo ayudaba no solo las pinturas, los colores, las esculturas, la ubicación de más de 600 espejos que reflejan la luz cuando entra en el templo y que pues hace que todo esto se multiplique todavía más. De verdad que van muchísimos turistas porque es un verdadero espectáculo sentir, ¿no? todo Tal y todo como esto. lo cuentas, y lo de los 600 espejos me ha dejado loquísimo. Tiene que ser impresionante. Sí. Hablando de cosas relacionadas con ya la religión católica, está la Semana Santa, que creo que es bastante espectacular allí, pero que no solo se circunscribe a la Semana Santa, si no me equivoco. Sí, es que es verdad que hay toda una gastronomía, afición, que un poco se traslada a lo largo de todo el año. Allí la Semana Santa dura todo el año. Y, por ejemplo, si queremos descansar para meternos en el ambiente un poquito religioso, de sentir la paz, como por ejemplo pues un monje de la Orden de los Mínimos, podemos irnos y alojarnos, como lo hice yo, ya lo digo aquí, en el Hotel Santo Domingo, porque está en el edificio de un antiguo convento. Y conserva mucho esta austeridad, ¿no? de un lugar como este, pero también guarda, pues a nivel escultural y estructural, es una maravilla porque está construido con mármol de color rojo de las canteras de la Sierra de Cabra, que está muy cerquita. Es un lugar y además no es muy caro, ya ahí lo digo. Pero bueno, hablando de un poco de este ambiente de Semana Santero durante todo el año, me hacía mucha gracia un guía que conocí en la ciudad que me decía que él era de Burgos y que para integrarse lo primero que hizo fue apuntarse a una peña flamenca. Hay muchísima afición en esta zona del interior de Andalucía por esto, y aquí en Lucena tienen una de las más importantes. De hecho, tienen la más antigua de España. Se creó en el 58 y ahora organiza el concurso nacional de fandangos, así que si consultamos si coincide la fecha, cuando vayamos para allí va a haber muchísimo ambiente en la ciudad. Se cantan, esa gente que participa en las peñas, pues luego también participa y canta en las saetas de la Semana Santa, que para los que somos del norte pues es algo también impresionante, ¿no? Y luego hubo una cosa que me encantó conocer, que fue entrar en el taller de orfebrería. Piezas de Lucena, las piezas de Lucena son de las más conocidas del mundo, se exportan a las procesiones de Latinoamérica. Pero todavía hoy en día, es decir, estás hablando de algo, no algo histórico, sino algo que hoy en día sigue funcionando y sigue ocurriendo. Sigue vigente, hay un montón de empresas familiares que además pasan el testigo de padres a hijos. Yo visité el Paula Orfebres, una empresa también familiar, y allí uno, si va de fuera, le van a dejar entrar y ver cómo es el proceso de realización de todos esos cinceladores, de cómo pulen y cómo hacen los baños en plata, en oro. Bueno, a mí me pareció esto precioso. Es que me parece chulísimo, así como me lo cuentas. Bueno, uno de los temas que siempre nos gusta hablar. Dame 3 pinceladas rápidas sobre la gastronomía. Venga. De ahí, que seguro que está muy bien. Rápidas, y además hay que sacar casi el diccionario, porque lo que pasa muchas veces, sobre todo pasa mucho con los dulces, ¿no? Que tienen unos nombres que luego hay que explicar un poco qué son. Bueno, cosas con las que nos tenemos que quedar y probar en Lucena, el remojón andaluz,
que me encanta porque ahora además que empieza, bueno, que hace ya calor, una ensalada de naranjas con bacalao que lleva huevo cocido y aceitunas negras. Y eso se llama remojón andaluz y es muy típico en Lucena. Luego tenemos los bolos lucentinos, que son bolitas elaboradas de la mezcla de diferentes carnes picaditas con almendra, huevo y algunas especias a los que luego estas bolitas se las da forma de bolo y luego se fríen y luego se les echa una salsa hecha con vino y con cebolla que está buenísima. Hay albóndigas de Semana Santa, que son de boquerones, claro, no son de carne, y luego lo que decía de los dulces, allí podemos probar pestiños, las sopaipas, que son unos trozos de masa frita que se toman con chocolate. Eso suena de maravilla. Los gajorros, que son unos rollitos con un toque a canela, los mostachones, que estos sí que se conocen también, yo creo que fuera, son uno de los dulces más conocidos de toda esta zona. Son como unos bollos pequeñitos hechos con pasta de almendra, de azúcar y canela y bueno, y finas especias, ¿no?, que le dan un sabor así muy particular. Hay también mucha herencia árabe en los dulces de Lucena. Sí, en los dulces de muchas partes de España. Oye, pues me ha encantado, ya obviamente con el tema de la judería a mí ya me tenía medio conquistado Lucena, pero ahora cuando me lo cuentas me apetece muchísimo viajar hasta allí y conocerla. ¿Qué te parece? ¿Te parece a ti ahora escuchar unas ofertas de estas buenas? Venga. Carmelo, ha llegado nuestro momento favorito, el momento de las ofertas de Travelzoo. ¿Qué nos traen esta semana? Pues esta semana tenemos las últimas ofertas del verano, ya las retomaremos después de julio y agosto, cuando estéis ahí desesperados buscando... Con la depresión post-vacacional. Exacto, un viaje para poder haceros ánimo de que se han acabado las vacaciones o para aprovechar aquellos que todavía tengáis más, pero ahora con algunas ofertas que son válidas para el verano y que podéis aprovechar todavía. Por ejemplo, la primera... Una pausita en el Camino de Santiago. 3 días en un alojamiento estupendo a menos de media horita de León ciudad, en pleno Camino de Santiago. Incluye los desayunos diarios, una cena con productos locales, o sea, oye, cosas ahí del huerto ecológico suyo de ahí de mismo, una maravilla. Y tiene un 35% de descuento y se te queda en solo 129 euros. Muy bien. 3 días y cena para 2, ¿eh? Ojito. Oye, pues nos lo pensamos para hacer esa pausa reflexiva. La segunda oferta que nos trae Travelzoo también está muy bien. Es una isla de la que hemos hablado aquí ya con David Alonso, Fuerteventura. Y es una ofertaza porque incluye vuelos, un viaje de 6 noches o más si de repente nos queremos quedar más en el Hotel Fergus Cactus Garden en la playa de Jandíe. Todo incluido para que no tengamos que pensar en nada. Y ya decíamos, podemos cambiar incluso los aeropuertos de salida, modificar la duración de la estancia. Todo esto desde 499 euros. Un ofertón. Un precio espectacular, como el de esta oferta que a mí me gusta. Por favor, no os pilléis esta oferta que la quiero para mí. La Alsacia francesa en un chateau de 5 estrellas, 3 días, spa y cata de vinos para 2 personas. 178 euros. Es ¡hombre! Impresionante. Estás en un hotel, se llama el Chateau d'Ille, que es un castillo histórico del siglo XIX. Fíjate qué cosas más bonitas. A mí me encantan estas cosas, que es un antiguo castillo y tal. Me gusta mucho que los hoteles tengan esa historia. Bueno, pues un hotel que se ha reconvertido, que tiene 5 estrellas. La oferta incluye el desayuno al diario, desayuno todos los días, la visita a una bodega con cata de vinos y acceso diario al spa, que eso es importante. Estás ahí tan relajado también. Y bueno, pues estás a solo 20 minutos de Estrasburgo y eso sí, tened en cuenta que la oferta no incluye el transporte. Pero bueno, oye, a ese precio te puedes tú buscar un billete de avión que esté bien. Desde luego. Para la siguiente oferta se tienen que dar prisa a los oyentes porque tiene salidas en julio y en agosto, o sea que está ahí a la vuelta de la esquina. Podemos irnos a Estambul de relax en las playas del Egeo durante 8 días, alojarnos en un hotelazo. Podemos pasar 4 días en Estambul, 4 días en las playas de Kusadasi, vuelo directo con Iberia, incluye desayunos y oye, es posible si queremos luego ampliarlos. Todo esto que os estoy diciendo que es un viajazo desde 920 euros en temporada alta, o sea que está muy bien. 8 días con vuelos incluidos. Oye, impresionante. Y la última oferta, un viaje de estos tremendos, viajazo espectacular, de los que nosotros no podemos hacer por cuestiones de tiempo y de dinero, que así es la vida. Hombre, algún día que hablamos de viajes, seguro que nos podemos escapar. Algún día lo haremos. Pero bueno, 16 días, nada más y nada menos,
por Vietnam y Camboya, con precios desde 1.999 euros. Repito, 16 días, ¿eh? O sea que te ahorras por lo menos 1.000 euros. Sí, te ahorras 1.000 euros, pues que además es que te sale a poco más de 100 euros al día. Es que, oye, es espectacular el precio. Pues eso, 16 días por Vietnam y Camboya, con los hoteles que todos tienen muy buenas valoraciones, un paquete de actividades muy completos que ya incluye algunas de las comidas, no todas, pero algunas sí, y los vuelos, insisto, el precio es espectacular. Se incluye una visita a los templos de Angkor Wat, que es, digamos, solo por visitar los templos de Angkor, yo creo que valdría la pena gastarse esos 2.000 euros y ir hasta allí. Solo por eso, y encima te quedas todavía 15 días. Un crucero por la bahía de Halong, que es esta bahía espectacular de las rocas verticales, de las islas así como rocas verticales que habéis visto todos en 1000 películas y que es una maravilla, y en fin, muchísimo más. Salidas en septiembre, estas salidas a partir de 2.000 euros son en septiembre, pero hay otras fechas disponibles y durante el verano por solo 100 euros más. Sigue siendo un precio espectacular. Así que bueno, yo creo que es una oferta realmente maravillosa para conocer los otros países tan interesantes. Así que si estáis pensando que vais a echar de menos las ofertas del placer de viajar de Travelzoo, podéis inscribir vuestro correo electrónico y os llegarán a vosotros cada semana. Entráis en travelzoo.com o en travelzoo.es. Carmelo, pues ahora te toca sorprenderme y hablarme de esas ciudades de Holanda que valen mucho la pena y no suelen ser visitadas, entre las que está Utrecht. Pues sí, yo te diría que esa es la más conocida de todas, no solo por el tratado, pero ahí pues vamos a hablar de 3 más, nada más y nada menos. Bueno, pero ya vas a desembuchar y a soltarme de una vez cuáles son las otras. Venga, vamos allá. Además de Utrecht, que es de la que ya hemos hablado, hoy vamos a recomendar viajar a Dordrecht, Eindhoven, espero decirlo bien, y esta sí que es más fácil decirlo bien porque es Haarlem, la tercera y última. O la cuarta y última. Esa es justamente la única que me suena un poco. Sí, pero te suena Haarlem con una A. Es verdad. Que es efectivamente es el famoso barrio de Nueva York, el Spanish Harlem, como lo llamaba aquella canción tan bonita, pero esta es con 2 As. Y es obviamente el origen de aquel Haarlem que está al otro lado del Atlántico y está en una ciudad que ahora llamamos Nueva York, pero que en su día se llamaba Nueva Ámsterdam, y ahí ya vemos el hilo por dónde va. Bueno, me has nombrado varias, vayamos por orden, a ver, ¿por dónde te parece que empecemos? Pues venga, como hemos hablado tanto de Utrecht, vamos con ella y así, como el que dice, nos lo quitamos rápidos. Es la más conocida, yo creo que es también la más grande de todas estas, porque son ciudades más bien medianas, pequeñas, las que he elegido, y Utrecht es una ciudad que tiene una mezcla que no siempre se da, que es que tiene mucha historia, pero al mismo tiempo tiene mucha vida. Es una ciudad universitaria, y además es una ciudad universitaria importante. Hay cosas allí bastante, digamos, la típica facultad de una cosa rara que es la mejor de Europa, este tipo de cosas, hay ahí más de una. Es una ciudad a la que le llaman el corazón de Holanda, porque digamos, es como un poco el lema, no sé si turístico, el lema de la ciudad, porque de hecho es que era la ciudad más importante de Holanda, eso la gente no sabe, hasta prácticamente el siglo XVII. Cuando ya en el siglo XVII Ámsterdam empieza a crecer y empieza a tener más importancia, supera Utrecht, pero hasta ese momento era, no sé si la capital, porque no sé si tenía tal concepto. Me imagino que por el comercio. Efectivamente, por el comercio, por la situación, bueno, pues un poco por estas, porque era un centro también religioso, es decir, que tenía una serie de cosas que la hacían ser muy importantes. Por supuesto, con esa historia y en un sitio como Holanda, el centro histórico es muy bonito, es bastante bonito. No es demasiado grande, pero tampoco es pequeño, es decir, que hay bastante, es una zona bastante importante y te puedes dar bastantes buenos paseos por allí para ir conociéndolo. Y como no podría ser, aunque vamos a visitar alguna que no los tiene, pero en este caso... No lo digas, hay canales. Efectivamente. Bien. Hay canales, pero además hay unos canales curiosos, porque digamos, todo ese centro histórico de la ciudad está rodeado por un canal circular. Entonces tú puedes ir por ese canal y luego, atravesando todo ese centro histórico, hay 2 canales. El nuevo, que es del siglo XV, porque allí el concepto de nuevo, pues como ves, tiene... Ya, me encanta. A mí también, la verdad es que eso me gusta mucho. Y el viejo, que es del siglo XIII, y eso te explica por qué el nuevo es el nuevo. Y tiene una cosa muy curiosa, estos canales, que el canal nuevo es el único que yo sepa de Holanda y uno de los únicos del mundo, digamos, en este tipo de canal, que en lo que es al nivel del agua, para que me entienda la gente, tiene como una especie de acera.
Entonces, en esa acera, primero, puedes pasear, obviamente, y también hay restaurantes que sacan ahí las mesitas. ¡Ah, qué maravilla! Y es una cosa bastante peculiar. Puede parecer, a lo mejor la gente lo piensa que tontería, pero es una experiencia completamente distinta de los canales y está francamente bien. Y luego, lo último detalle que quería decir, bueno, también tiene museos importantes, pero bueno, así como hoy vamos a ir rápido para solo que la gente se haga una idea, tiene la torre más alta de Holanda y además es una torre exenta, la torre de iglesia estamos hablando. Sí. Tenía, no he apuntado, pero tenía más de 100 metros, una torre medieval impresionante. Alta, sí. Y lo curioso es que está exenta porque un tornado se llevó la mitad de la iglesia, que era la catedral de la ciudad. Entonces, cuando pasó esto, ya estaba en la época protestante Holanda y no tenían esa afición que tenían, si tuvieron, digamos, las que estuvieron los católicos, por hacer grandes iglesias. Entonces, como se quedaron como con media iglesia, les dijeron, bueno, pues con esto nos apañamos. Con esto tira. Pusieron allí una pared y dejaron el hueco. Entonces, ahora la torre, a la que, por cierto, se puede subir y vale mucho la pena, pues está allí solita con su altura tremenda, que es impresionante. Y eso, se puede subir un montón de escalones, no me acuerdo, creo que eran como 500, estas cosas, pero vale la pena hacer el esfuerzo porque la vista de arriba está muy bien. Qué bonito, Utrecht, pues nos lo apuntamos, pero seguimos este recorrido. Antes me has hablado un poco de Haarlem y oye, ya que estamos, podemos elegir esta como segundo lugar. Sí, bueno, Haarlem tiene una cosa que es que está muy cerquita de Ámsterdam. Te digo muy cerquita de ser como, yo recuerdo que eran como 20 minutos en tren, una cosa así, además con los trenes holandeses que hay un montón de trenes. Entonces, es la típica excursión que tú puedes estar en Ámsterdam y decir, hombre, está bien, pero vamos a ver una cosa un poco distinta y te vas, incluso puedes ir y volver en el mismo día, aunque yo siempre recomiendo, siempre no, pero en muchos casos recomiendo, y este es uno de ellos, hacer noche. Si se puede, es buena idea porque es un sitio que por la noche es muy bonito. Tiene una plaza central, que es lo que yo más me acuerdo de la ciudad, que es preciosa. Recuerdo que era como algo que pensaba, no es que sea parecida, a ver cómo lo explico, no es que sea parecida, pero tenía como la sensación que tienes de decir, oye, esto me recuerda a la Gran Place de Bruselas. No es que sea parecida, es decir, no es que, digamos, pongas dos fotos y no sepas cuál es cuál, pero sí que daba un aire, ¿no? Y tenía esos edificios bonitos, muy cuidados, la plaza está preciosa, que me hicieron recordar. Y dentro de la plaza tiene una cosa curiosa, que es que la iglesia está, y eso pasa en ciudades de Holanda y de Flandes, lo he visto sobre todo por allí, no en muchos más sitios. La iglesia está como en medio de la plaza, pero además en medio de la plaza, no como, o sea, como si hubiesen hecho primero la plaza y luego hubieran dicho, tenemos que meter la iglesia en algún lado, pues ponla ahí, ¿no? en ese hueco. Y es una cosa curiosa. Y la iglesia es la iglesia de San Bavón, que es, bueno, de las más bonitas que he visto yo en Holanda. Es un gótico precioso y como se convirtió al protestantismo el país, y claro, y con él las iglesias están muy limpias, quiero decir, que no tienen prácticamente ninguna decoración, no tienen nada así. Entonces disfrutas mucho del gótico, es como un gótico muy puro y sin nada que se entrometa entre medias y te impida disfrutarlo. Y luego la iglesia tiene una cosa muy curiosa, que a mí me gustó mucho porque además tuve la suerte de que lo pillé en marcha, que es un órgano. Un órgano que lo acabaron en 1738 y entonces era el más grande del mundo. Está por lo visto bien documentado allí en la ciudad. Es acojonante, y perdonadme la expresión. Pues que tendrá hasta que vibrar todo, ¿no? Cuando está en funcionamiento. Tiene 30 metros de altura y más de 5.000 tubos. Y la iglesia es una iglesia grande, pero no es tampoco una iglesia, digamos, como una gran catedral. Entonces, cuando aquello se pone en marcha, es que escuchas la música dentro de ti. Claro. Y por lo visto el órgano tiene muy buena calidad, tanto el órgano en sí como la acústica de la iglesia. Y eso lleva a que algunos señores que sabían un poquito de música, como por ejemplo el señor Händel o el señor Mendelssohn, estuviesen allí tocando. E incluso dicen que Mozart con 10 años pasó por Haarlem y tocó ese órgano, que oye, yo simplemente solo con eso ya me parece como que máximo respeto. Es que ya las iglesias suelen ser lugares con muchísima reverberación que multiplica ese sonido, o sea que si encima tenía buena acústica aquí... Es un espectáculo impresionante. Yo es que lo cuento, no es que me lo han contado, sino porque tuve la suerte de que estando allí de visita en la iglesia se pusieron a tocar y por lo visto se toca bastante habitualmente. Es decir, no es esto que tienes que ir una vez al mes, sino que es bastante posible que lo pilles. ¿Y en Haarlem no me vas a hablar de canales? Pues no. Anda. Porque no hay canales en Haarlem. Mira, hemos dicho que no, es casi lo típico de las ciudades holandesas, pero en algunas se sale de esa norma y Haarlem es una. Lo que sí que está es el río, es una ciudad hecha al lado del río y hay una zona que a mí me pareció, digamos, llegué allí y casi fue lo primero que vi al salir de la estación y dice, joder, es que esto es Holanda, porque había así la vista de parte de la ciudad, el río y un molino
de estos, el típico molino holandés de viento precioso, que en este caso es un molino que está reconstruido, pero bueno, es que la estampa era espectacular. Hemos nombrado Utrecht, hemos nombrado Haarlem, y para la tercera visita te dejo a ti que digas el nombre. Vamos a ir a Eindhoven. Insisto, creo que lo digo bien, pero vaya usted a saber, que es una ciudad especial, pequeñita, con canales, está así, y que a mí me gustó mucho. Me gustó mucho porque además es una ciudad de esas que notas que se ha quedado parada en la historia, y se quedó parada en la historia en el siglo XVIII porque entonces era uno de los puertos principales de la Compañía de las Indias Occidentales, que era la famosa Bock, que fue una de las cosas, digamos, que fue fundamental incluso para el desarrollo de ciertas partes del capitalismo que hoy en día son muy importantes. Fíjate si era importante entonces, que tenía más habitantes en el siglo XVIII que ahora. Entonces llegó a tener casi 30.000 y ahora creo que tenía como 18.000 cuando yo estuve, vi el dato. Y tiene pues un puerto precioso en el que ves barcos de estos, tenía, digamos, como históricos, que tampoco es que sean históricos en sí, sino que al modo del histórico. Ves barcos de vela y la verdad es que es muy bonito. Está al lado... Claro, esto era así porque era una ciudad en la costa, pero ahora ya no está en la costa, sino que está al lado de un lago, porque se cerró esa parte de la costa con un dique enorme. Es una de estas cosas que hacen los holandeses, que estaban ya hartos de las inundaciones. Y entonces se ha creado allí el Ilgsemer, o algo así, que es un gran lago interior, digamos que está separado del mar por ese dique, pero claro, ese lago ahora son aguas muy tranquilas, y entonces cuando yo fui, que era un día de fiesta, estaba repleto de gente ahí con sus barquitos, y ahí era, digamos, como lo normal, como la gente aquí o en cualquier pueblo de España se va en bicicleta, allí se iban a dar un garbeo con el barco. Eso me encanta a mí pues había un montón. De Holanda. Y luego tiene una cosa que es lo que yo creo que hace que realmente merezca mucho ir a Eindhoven, que es el Zuiderzee Museum. Toma ya. Más o menos. ¿Algo de museo? ¿Algo de museo? O sea, el museo del Zuiderzee, que era como se llamaba ese pedazo de mar en su tiempo. Y es una visita que a mí me encantó y que creo que es muy recomendable, porque es una aldea holandesa que se ha construido allí, a las afueras de la ciudad, pero espérate, porque se ha construido una aldea típica, que no lo he dicho. Sí. Se ha construido llevando los edificios de otras partes de Holanda. Es decir, los edificios que tú ves allí son auténticos edificios de época, que eso sí, pues era la granja de Pepe que por lo que sea la van a cambiar o la van a derribar, o bueno, no sé, en Holanda me imagino que habría algún caso de que van a desecar algo, en fin, no sé, historias varias, y lo llevaron allí, y entonces puedes ver esas... Pues eso, es como estar en un pueblecito antiguo de Holanda, y es muy bonito, y hay también, pues claro, pues exhibiciones, en una parte secan pescado como lo hacían, o ahuman pescado como lo hacían antes, hay oficios antiguos, el herrero, lo típico de estas cosas, y la verdad es que estaba francamente bien, era muy bonito. Yo no sé tú, pero yo a estos vecinos de Eindhoven les voy a bautizar como los vascos de Holanda, porque entre lo del dique, lo de esta ciudad que la trasladan entera, sí, o sea, me parece de una determinación. Bueno, la siguiente ciudad. Toda Holanda es un país hecho a base de, iba a decir cojones, con perdón, porque es que la forma, no, porque es un país que sobrevive gracias a la determinación, a esos diques que han construido, a eso, y bueno, y eso yo creo que tiene un interés especial. Bueno, la última ciudad, que es Dordrecht, que es una ciudad también muy histórica de Holanda, y que es una ciudad que tiene bueno, pues una presencia del agua tremenda. La verdad es que Holanda, cuando tú la sobrevuelas, sales del avión en Amsterdam, yo una vez, digamos que estaba como el sol poniéndose, y entonces el agua abajo, bajo el avión, brillaba mucho, y te das cuenta de que Holanda es un delta, prácticamente. Realmente es... Digamos, hay agua por todas partes. Y Dordrecht es un ejemplo perfecto de esto, porque es una isla, en realidad la ciudad es una isla entre algunos de estos brazos de los ríos. Cuando llegan allí varios ríos, el Rin es el más importante, el Mosela, se rompen en 1000 brazos, y ahí está Holanda, y esta ciudad está ahí en una islita. Entonces tiene un centro histórico que es muy bonito, y además tiene cosas de historia importantes. Por ejemplo, allí se proclamó la independencia de España, en Dordrecht. Ya sé que no sé si nos gustará mucho, pero bueno, guarda muy buen recuerdo del Duque de Alba y al Company. Es una parte de la historia, y también fue donde se decidió, fíjate, adoptar el protestantismo y una versión del calvinismo que, bueno, que afortunadamente era
relativamente suave comparado con el Calvin original. La ciudad no solo tiene canales, sino que tiene puertos. Es decir, tú vas por una calle de Dordrecht y de repente llegas a una zona que está llena de barcos porque es un puertecito. Y no hay uno, hay varios. Es decir, es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Y claro, como esos barcos tienen que salir al río, hay puentes levadizos por toda la ciudad que tú vas por allí paseando o vas en tu bicicleta. Y no digo puentes grandes, pero se abre el puentecito y ves a los coches parados mientras pasa el barco. Y a mí todo eso me parecía encantador, me parecía que le daba muchísima gracia. Y luego la ciudad tiene 2 sitios en las cercanías, o sea, muy cerquita de la ciudad, prácticamente puedes ir desde la ciudad, que están muy bien. Uno es un parque natural que se llama Biesbosch, que es digamos, donde se puede muy bien ver qué naturaleza ha creado ese delta del que hablábamos, claro, inmenso, ¿no? Y cómo es esa relación entre la tierra y el agua en esos sitios en los que hay tanta agua. Y luego el otro es el Kinderdig, que es un sitio que a mí es de los que más me gusta de Holanda, que es un sitio en el que hay un conjunto, no recuerdo ahora, echan como 8 o 9 molinos históricos del siglo XVIII, de el típico molino holandés, que se utilizaban, la gente no sé si sabe eso, se utilizaban para sacar agua del polder, es decir, esos molinos, su principal función también los había, digamos, para moler harina como total, pero su principal función era ir sacando agua porque los campos se llenaban de agua y había que sacarla y llevarla más allá. O sea, que eran hidráulicos. No, o sea, tenían un sistema para, a través de la fuerza del viento, ir sacando el agua. Y allí hay una concentración de 8 o 9 de esos. Y la verdad, el típico paisaje llano holandés con esos molinos allí es un sitio espectacular. Bueno, es que hay muchos Países Bajos más allá de Ámsterdam. Aquí lo has demostrado. Te ha costado desvelar los nombres, pero desde luego que merecía la pena. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy. Son nombres poco conocidos y además de pronunciación improbable. Así que la gente que consulte nuestra página en Libertad Digital y en Es Radio para tenerlos ahí apuntados y a partir de ahí que se busque y si tiene la oportunidad que conozca estas ciudades que la verdad es que están muy bonitas. Pues nada, hasta aquí llegamos. La semana que viene más, ya sabéis, siempre os lo decimos, puntuadnos en las aplicaciones de podcast, seguirnos, suscribíos, escucharnos a través de la vía que prefiráis, que estamos en todas. Cualquier día aparecemos en sueños también. Y aunque no lo parezca, os escuchamos y leemos las cosas que nos mandáis, ¿eh? Bueno, que conste en acta. Eso. Carmelo, ¿hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene. El placer de viajar con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.